Dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Las palabras tienen un valor, tienen un significado tanto en la forma en que se dicen, como en el tono en que se dicen, como en el momento en que se dicen. Los que estamos casados un buen tiempo sabemos que hay una diferencia en el tono de la voz cuando la esposa le dice a uno, Wilmer, que le diga, Wilmer, es la misma palabra. Los hijos también les pasa lo mismo con los papás. Hay un tono que usted aplica cuando el hijo hizo algo incorrecto y el hijo sabe. Con los profesores, los que tienen un nivel de autoridad. También hay cosas que nosotros expresamos en nuestro medio. Por ejemplo, si nosotros acá hablamos, somos todos colombianos y casi todos de acá de la región de Cundinamarca, creo yo. Pero creo que es algo que se aplica en toda Colombia. Digo, no de papaya. Usted sabe qué es no dar papaya. No dar papaya es que no se exponga, no ponga la oportunidad de que le hagan algo. Lo roben, no sé. Pero seguramente en otros países donde utilizan el mismo lenguaje y usted le diga no de papaya, van a interpretar otra cosa. Habrá algunos sitios hasta que eso pueda ser algo vulgar. Ha pasado. Gente que hay de otros países y cosas que usted usa acá normalmente en el lenguaje y en otros lugares son vulgaridades o cosas obscenas o cosas que se entienden de una manera diferente. Entonces las palabras tienen un valor. Y el Señor tiene un lenguaje. Ese lenguaje de Dios es profundo, pero es sencillo. Pero no lo puede entender el hombre natural porque va al hombre espiritual. Sin embargo, Dios en su sabiduría se bajó a nuestra condición y nos habla de una manera que nosotros podamos entender. Él nos habla en figuras y formas que nosotros podamos comprender, cosas muy sencillas. Cuando Él daba las parábolas, Él hablaba de cosas que la gente tenía a la mano. El labrador, hablaba del pan, que era algo que todo el mundo consumía, el vino, los samaritanos, cosas que la gente a diario usaba, a diario veía. No empleaba un lenguaje complicado, porque las verdades profundas de Dios no van al intelecto, no son complicadas intelectualmente, pero no las podemos entender. Son sencillas, pero son espirituales, van para un hombre nuevo. Aquellos de nosotros que tenemos 35, 40 años o más, nosotros alcanzamos a tomar fotos con esas cámaras que eran de rollo. Las nuevas generaciones, no sé si la conozcan, de pronto los papás les han contado, pero era unas cámaras y uno tenía que ponerle un rollo y ese rollo venía para 12, 24, 36 fotos. Entonces usted se iba al paseo, no podía tomar sino las 36 fotos y llevaba el rollo de 36 fotos. Y donde usted abriera más la cámara, se le velaba el rollo y se perdieron todas las fotos del paseo, no había forma de repetir, no había forma de mirar si la foto quedó bien. Usted tenía que coger el rollo, rebobinarlo, llevarlo a un sitio donde hicieran el trabajo Fotojapón era en esa época, las empresas o las locales donde trabajaban la fotografía, ellos ponían ese papel, que era un papel fotosensible, y lo revelaban a través de unos químicos y sacaban la foto. Ya no le entregaban la foto y a veces el negativo era la figura de la foto y usted trataba de vislumbrar algo, pero no se veía claramente. No sé si la mayoría han visto negativos. Entonces el negativo es algo que nos muestra una imagen, pero no es la imagen misma. La imagen tiene que ser revelada. A través de un proceso es revelada.
Dios nos dejó muchos negativos en la Escritura. Hay bastantes negativos. Hoy quiero hablar sobre uno de esos negativos de la Escritura, lo que llamamos los tipos, las sombras. Estaba pensando en esto, estaba meditando, orando al Señor mucho. Es un tema complejo, es un tema largo, es un tema que daría para muchísimas reuniones. Voy a tratar de abarcar lo que pueda, no voy a ir de afán, pero tampoco voy a profundizar en todo lo que se pudiera. Y este es el tema del tabernáculo. Estaba yo pensando en eso y el viernes llegamos a la reunión de ensayo. Todavía tenía mis dudas. Y cuando estábamos ensayando en la parte de atrás, alguno de los hermanos había hecho un cartel sobre el tabernáculo. Tenía todos los elementos del tabernáculo y sentí como la confirmación que era el tema que el Señor quería que tocáramos. Seguramente la mayoría lo han tocado. Seguramente muchas de las cosas que yo digo ya las saben. De pronto algunas no. Cada persona tiene, como decíamos en una reunión hace poco, su color, su forma, su entendimiento, el don que Dios le da. Voy a analizarlo desde mi perspectiva. En la imagen 1. Hoy vamos a hacer algo, no son muchas imágenes, pero de pronto para los que no conocen, tienen que entender esto muy claro porque el Señor habló por medio de este negativo y este negativo es visual. Este es el tabernáculo. Usted lo encuentra en Éxodo 25, a partir de Éxodo 25 encuentra el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Lo resumo para los que no conocen, tanto los que están acá como los que están escuchando. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, les empezó a enseñar sus ordenanzas, sus leyes, y una de las primeras cosas que Él dio las instrucciones era de un templo, una tienda, un lugar donde Él quería morar. Pero no era un templo que ellos iban a hacer conforme a ellos les parecía. Él les dio las medidas, el modelo, los materiales, exacto. Y todo eso era un negativo de algo que se cumplió en Cristo. Cada detalle del tabernáculo nos habla de Jesucristo. Cada elemento, cada material, cada medida nos habla de Cristo. Ese es el negativo de Dios. Este es un negativo. No es la imagen misma, es un negativo. Tiene que ser revelado. Fue revelado en Cristo. Quiero que me acompañen a Hechos 7:44. El primer mártir de la iglesia, la primera persona que murió por causa de la fe fue Esteban. Cuando a Esteban lo iban a apedrear, él les dio un discurso y empezó a narrar toda la historia. Dios le permitió narrar toda la historia del pueblo de Israel. Y todo lo que el pueblo de Israel obcecadamente resistió siempre al Espíritu Santo. Dentro de esa exposición que él hace antes de morir, él dice esta parte, es interesante para que la lean, es muy bonita la forma en que él la traza. En Hechos 144 dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés, que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Entonces Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, el Señor saca al pueblo de Israel a través de Moisés de Egipto. Moisés los lleva, los va guiando, y el Señor le dice a Moisés, después de hablarle al pueblo los mandamientos, le dice que suba al monte 40 días y 40 noches y ahí va el Señor a darle sus ordenanzas, sus leyes. Y el Señor le mostró ese negativo a él le mostró ese modelo. No tenemos claro cómo sería la forma en que él recibió ese modelo, cómo lo vio, pero Moisés lo vio. Cuando Moisés desciende, él tiene las instrucciones claras de cómo el Señor quería que fuera la tienda, cómo el Señor quería que fueran los sacrificios, las fiestas, las vestiduras, las ceremonias. El Señor le dio instrucción de cómo el pueblo debería comportarse, cómo el pueblo debería actuar, cómo el pueblo debería hacer las cosas. Es importante entender eso. El Señor tiene un modelo. Nosotros no nos paramos acá a inventar nada, porque el Señor tiene un modelo.
Y el Señor quiere que nosotros también subamos a ese monte que es su presencia para entender el modelo, para comprender cómo es que Dios quiere que se hagan las cosas, porque Él tiene un modelo. En la iglesia hay un gran problema hoy en día porque muchas personas están inventando muchas cosas en el nombre de Dios para atraer disque a las personas. En muchos casos porque no les interesa tanto las ovejas, sino la lana de las ovejas. Y se inventan métodos carnales, música carnal, espectáculos carnales, para atraer personas carnales, porque no han subido al monte y no han conocido el modelo. El Señor quiere que conozcamos el modelo de cómo Él quiere que se hagan las cosas. Vamos a ir a Éxodo 25. Ese Éxodo 25 manténganlo muy presente, sobre él vamos a estar todo el tiempo. Vamos a llevar por varios textos, pero Éxodo 25 es la base. El versículo 40 le dice el Señor a Moisés: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Volvemos a ver eso, el Señor le dice, no lo haga diferente. Yo le mostré un modelo y usted tiene que ser responsable de ese modelo que yo le mostré. Él le mostró esto allá, como muchas otras cosas le mostró. Las vestiduras de los sacerdotes, los sacrificios, todo el Señor le mostró. Y le dijo, va a hacerlo conforme a ese modelo. No fue que Moisés se le ocurrió, no que fue que Moisés lo diseñó. Y todo eso era un modelo perfecto. El Señor escogió a Moisés. No le dio el modelo a cualquier persona. Refresco un poquito, aunque todos sabemos la historia de Moisés. El faraón había dado la orden de que todo hijo varón que naciera debería ser asesinado. ¿Por qué? Porque los israelitas se estaban multiplicando mucho. Era un pueblo muy bendecido. Y se multiplicaban mucho, y en algún momento Faraón dijo, se van a multiplicar. En algún momento los egipcios tenían muchos enemigos. En algún momento viene algún enemigo, convence a este pueblo de que se una a ellos, y de pronto nos hacen la guerra, o nos dejan, y era la mano obrera de Egipto. Entonces empezó a matar a los varones. Sin embargo, Dios proveyó la salvación a través de una persona que creyó. La mamá de Moisés lo metió en una canasta y lo botó a un río. Imagínense la fe de esta mujer. Confió en Dios. Dijo, lo van a matar de todas maneras. Yo confío en Dios, lo puse en la canasta. Y salía la hija de este faraón, que era el que había dado la orden de matar los hijos varones, al río a bañarse, y vio la canasta y vio al niño y lo adoptó. Y lo llamó Moisés, que quiere decir sacado de las aguas. Entonces mire las paradojas de la forma en que Dios trabaja, porque en la casa del faraón que había dado la orden para matar a los niños se estaba criando el que iba a libertar a ese pueblo. Con la protección de ese faraón, educado por todas las ciencias de ese imperio. Porque los propósitos de Dios se cumplen. Y la ira del hombre alabará al Señor. Todo lo que el hombre hace para oponerse a la obra de Dios termina glorificando a Dios. Y eso nos debe dar mucho valor, mucha fe. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, si usted está dispuesto a caminar con Dios, si usted está dispuesto a obedecer a Dios, nada se le puede oponer. Y nadie se puede oponer a eso. Porque es Dios. Y Dios preservó la vida de este niño. Y ese niño va a estar siendo criado en la casa del mayor enemigo del pueblo de Israel, que era el faraón. Y Moisés aprendió todas las ciencias de Egipto. Si fuera ahorita el imperio que tenemos, la potencia del mundo, Estados Unidos, Moisés estudió en Harvard, Yale, Princeton, las mejores universidades. Fue educado en todas las ciencias de Egipto. Y a los 40 años
Moisés va a visitar su pueblo y ve que su pueblo es oprimido y él termina matando a un egipcio y el temor que le da sale huyendo. Dios tenía un propósito con Moisés y ese propósito era usar a Moisés cuando Moisés estuviera listo, no cuando Moisés pensaba que estaba listo. Y eso toma mucho más que 3 o 4 años de seminario bíblico. Le tomó 40 años a Moisés aprender quién era en Egipto, pero el Señor se lo llevó 40 años para el desierto, para mostrarle que él no era nadie, y toda esa ciencia de Egipto no le sirvió. Pero él aprendió los caminos del Señor en el desierto de Madián, cuidando ovejas. Las ovejas del suegro no eran ni de él. Toda la fuerza, todo el intelecto, toda la capacidad fue molida para aprender los caminos del Señor. Fue llevado a un desierto. Esta fue la persona que Dios le encomendó sus oráculos, la persona que Dios escogió para mostrarle el negativo, para mostrarle la figura de las cosas celestiales, para darle la ley. Era un hombre que Dios capacitó. Él no tenía las capacidades humanas. Cuando el Señor se le aparece en la zarza, Moisés dice: es que yo no soy hábil en el habla, y él había sido educado en Egipto. Pero perdió esas capacidades. Las capacidades humanas no nos sirven en el servicio al Señor. No están mal. No están mal. Pero el Señor quiere tomar el control y ser glorificado Él. Seguramente todo lo que Moisés vio en Egipto le sirvió, claro que sí. Pero tenía que ser pulido por el fuego del desierto. Y él pasó 40 años y luego llegó al pueblo porque tenía que aguantarse a ese pueblo 40 años también en el desierto. La imagen 2. Dios le muestra un santuario, visto desde cualquier montaña. Así se veía el pueblo de Israel. El santuario estaba en la mitad. Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El santuario estaba en la mitad del campamento y alrededor del santuario, alrededor del tabernáculo, estaban todas las tribus de Israel. Él estaba en la mitad. Iba la puerta mirando hacia el oriente. El Señor desea habitar en medio de nosotros también. Uno de los anhelos grandes del Señor que nosotros tenemos que entender es que Él desea tener comunión con nosotros. Nosotros tal vez pensamos que el Señor está muy afanado y quiere que nosotros hagamos muchas cosas, muchas actividades, que vayamos a muchas reuniones y hagamos muchos estudios y asistamos a muchos campamentos. Pero el Señor necesita y desea y anhela es comunión. ¿Qué es comunión? Es común unión. Que usted y Él sean uno. Que usted le conozca. Que Él sea revelado a su vida. Él quiere habitar en usted. Él quiere habitar en medio. No por fuera, no al lado, en medio de nosotros. Todo lo que los cristianos debemos hacer gira en torno a Él. Si usted saca el santuario de la mitad, saca lo más importante. Aunque ellos sigan haciendo los ritos, aunque ellos sigan siguiendo las costumbres y sigan cumpliendo los mandamientos, si no está la presencia del Señor, no sirve. Él quiere habitar en medio de nosotros, Él desea comunión. Él nos deja otra foto de eso con Marta y María, que Marta estaba tan afanada haciendo tantas cosas para el Señor, y María se sentó y se puso a escuchar lo que el Señor tenía que decir. Y se estresó Marta.
Oh, pero, Señor, vea que yo aquí ocupada sirviéndole, haciendo tantas cosas y aquí mi hermana ahí sentada, no me ayuda. Y hay muchas Martas en el pueblo del Señor haciendo tantas cosas y pensando que Dios quiere que hagan. Que hagan. Dios no está afanado en que hagamos. Dios está muy interesado en que lo conozcamos, en que tengamos comunión, en que lo escuchemos. Eso fue lo que hizo María. Se sentó y lo escuchó. Era la buena parte. El Señor le dice: Marta, Marta, usted está tan afanada en tantas cosas, sirviéndome. Le estaba sirviendo al Señor, a sus discípulos. Pero una sola cosa es necesaria. Y María hizo la buena parte. Sentémonos a escuchar qué tiene que decir el Señor. El sentarse también habla de una actitud de espera, de paciencia. Dejar el activismo religioso realmente es importante. Moisés logró en una noche liberar al pueblo de Israel, porque estaba haciendo las cosas conforme Dios le estaba ordenando. Cosa que no hubiera podido en quién sabe cuántos años de batallas contra los egipcios. Usted puede tener más efectividad en la obra de Dios solamente oyendo la voz de Dios y haciendo una sola cosa, lo que Él le ordena, y no haciendo tantas cosas que usted cree que tiene que hacer. Porque es que toca hacer casi el evangelio en muchos lugares, se enfoca en lo que yo tengo que hacer para Dios. Es que ahora yo soy cristiano, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer reuniones, una lista de lo que yo tengo que hacer. Y el centro del evangelio no es lo que usted tiene que hacer, el centro del evangelio es lo que Dios hizo por usted, lo que Jesús hizo por nosotros. Ese es el centro del evangelio. Él nos redimió y Él se propone hacer una obra en nosotros. Es el centro del evangelio. No es lo que usted tiene que hacer como cristiano, es lo que Dios va a hacer en usted. Y después ahí sí, a través de usted. Es difícil, mucho más difícil, esperar en Dios que ir a hacer cosas. Porque ese camino es muy largo. A Moisés le tomó 40 años. Quiero que vayamos al Salmo 106:13. Hablando de este pueblo al cual el Señor le dio esos negativos, y hablas de este salmo de la rebelión de Israel, dice en el 13: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Si usted no tiene claro cómo es que Dios quiere que haga algo, no lo haga. Espere su consejo. Es rebeldía ir a hacer cosas que Dios no le ha mandado a hacer. Y una rebeldía grande. Fue lo que le pasó a Saúl. Samuel le dijo: espéreme 7 días. Yo vengo para ofrecer el sacrificio. Y se desesperó porque no llegaba el profeta. Y se le ocurrió hacerlo. Eso está en Samuel 10. Primera de Samuel 10. Vamos a ir allí. Primera de Samuel 18. Samuel le está diciendo a Saúl: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. La orden era esperar para que él le enseñara lo que debía hacer. Mire lo que pasó con Saúl. El 13:8-14 de Samuel.
Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. ¿Qué pasa? Que tenían una guerra contra los filisteos, el pueblo estaba esperando cuál era la orden, y él estaba esperando que llegara el profeta, y el profeta no llegaba, y el pueblo empezó a irse, y a él le entró el afán. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Me esforcé. Ya la palabra suena muy bonita, esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Pero usted tiene que leer todo el contexto porque el Señor no le está diciendo a José, esfuérzate y sé valiente para ir a las batallas, esfuérzate y sé valiente para conquistar. Le está diciendo, esfuérzate y sé valiente para poner por obra lo que el Señor te ordena. Es el único esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Estar atentos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos y fortalecernos en la gracia de Él, no en nuestras obras. Cualquier cosa que sea el esfuerzo de nosotros es la fuerza de nosotros y es el sacrificio de Saúl, que no esperó la orden del Señor para hacer las cosas conforme eran y en el tiempo que eran. Mire lo que pasó con Saúl. Entonces, el 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. David. Cuando Samuel unge a Saúl, Saúl empezó a gobernar inmediatamente. Y esos son los ministerios en la carne. Pasan unos años, vienen y los ordenan y empiezan su ministerio. Con David fue diferente. Lo unge el profeta y pasan 15 años. 15 años donde él tuvo que atravesar aguas muy profundas. Situaciones muy complejas para ser formado y empezar a gobernar. Y en 2 ocasiones tuvo la oportunidad de tomar el reino. Saúl estaba desprotegido, lo estaba persiguiendo. Entraron a una cueva. Quedó solo Saúl. Abner le dice a David, vaya y mátelo, y el Señor ha entregado el reino en sus manos. Y David entiende que no es la forma de Dios. Va y le rasga el manto a Saúl. Y luego se sube a la peña y le dice, mire, yo hoy pude haberlo matado, pero yo no voy a hacerlo. Dijo, Dios me guarde levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Él sabía que Dios tenía una forma, un método y una manera de hacer las cosas, y no era en el tiempo de David. Era en el tiempo del Señor. Y el Señor confirmó su reino para siempre. Porque Jesús es el Hijo de David. Es difícil esperar. Moisés aprendió a esperar. Abraham esperó. Pero también se desesperó. Y el fruto de su desespero todavía lo tenemos allá en el Medio Oriente. Porque como no le venía el hijo y ella era muy viejo y la esposa muy vieja, entonces se le ocurrió que tal vez el hijo que Dios le ha prometido iba a ser a través de la criada. Tiene un hijo con ella y de ahí viene toda la descendencia de los ismaelitas, de los árabes, de los musulmanes. Y en esa época el hijo de la esclava perseguía al hijo de la libre y sigue pasando lo mismo. Porque en la carne Israel es el hijo de la libre. Y los musulmanes son los hijos de la esclava. Y siguen oprimiendo y siguen persiguiendo. José tuvo que esperar. Hay un versículo muy bonito, ya que estamos ahí en un Salmo 105, 19. Me encontré este versículo que me pareció muy hermoso. Salmo 105, 19 dice, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. La promesa que Dios le dio a José de que él iba a gobernar sobre sus hermanos no era una motivación para que José fuera a gobernar
sobre sus hermanos. No era que Dios le dijo, esto es lo que usted tiene que hacer. Dios le dio una promesa y le dijo, esto es lo que yo voy a hacer en usted. Y José aprendió a esperar. Lo vendieron, pero esa promesa que Dios le dio lo sostuvo. El dicho de Jehová lo probó. Ahí aprendió tanto a caminar en el Señor que cuando sus hermanos se le presentaron, José no se descubrió. Había una forma. Hay un método. Dios tiene su estrategia. Nosotros estamos en la edad de la iglesia, próximos a pasar a la edad del reino. Y Dios tiene su estrategia para pasarnos al reino, donde no va a quedar nada de la fuerza humana. Su esfuerzo no sirve. Esfuércese en permanecer en Cristo. Es todo. No más. No más. Suena muy sencillo, pero le cuesta todo. Puede escoger el otro camino de las obras, de hacer cosas. No es el camino perfecto. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Toda la ley, los mandamientos, los preceptos son una sombra. Si usted mira una sombra pero no ve la imagen, usted puede imaginarse muchas cosas. Si usted ve una sombra redonda en el piso, usted puede pensar es un balón, un plato, un reloj. Algo redondo. Y de pronto cuando usted la imagen era un cilindro, lo estaba viendo desde un solo lado. La ley es sombra. La ley no queda descartada en Cristo, porque ya tenemos es la imagen. La imagen es superior a la sombra. Por eso el Señor le dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La revelación de Cristo supera la ley. Por eso ya no es necesaria, no porque no se aplique, es que el Señor la supera. La ley decía, no codiciarás la mujer de tu prójimo. El Señor hace una obra en el corazón para que usted ni siquiera la vea con obscenidad. Ya no necesita la ley, porque usted ya no la mira mal. No tiene que esforzarse por no codiciarla. La ley se cumple, es perfecta. Y esa era la ley, una sombra. Y gran parte de la iglesia hoy todavía está tratando de tener un híbrido entre la ley y la gracia, poniendo a la gente preceptos y normas y cosas que no pueden hacer perfectos a los que se acercan a Dios. Porque el camino de la ley no perfecciona. Cristo nos perfecciona. Efesios 1, 22 al 23. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la iglesia es cuerpo de Cristo, y a la iglesia la puso sobre todas las cosas. El Señor va a hacer perfecta su obra. El pueblo de Israel no podía llegar a esa estatura, porque vivían bajo la ley, y esa ley no los podía hacer perfectos.
La ley no es mala, es buena, pero nosotros somos malos. Y si a usted le dicen no haga tal cosa, usted rapidito va a hacerla, porque su naturaleza es así. Es nuestra naturaleza. Pero la gracia viene para poner otra naturaleza, que ama las cosas de Dios y por naturaleza hace lo que a Dios le agrada. Efesios 2:22, estamos ahí en Efesios. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿la morada de Dios quién es? Nosotros. Ahora, nosotros lo decimos pues muy religiosamente. Somos la morada de Dios. Somos la morada de Dios. Dios mora en medio nuestro. Eso era algo notorio. Eso era algo muy notorio en el pueblo de Israel. Siendo que era un pueblo que tenía un pacto de letra. Cuando los enemigos veían a este pueblo, veían un pueblo diferente. Y les tenían miedo. Ellos iban conquistando a sus enemigos y los enemigos les tenían miedo. ¿Ven a Dios en nuestra vida? ¿Usted está asustado por los ataques de Satanás o Satanás debería tenerle miedo a usted? Un endemoniado le dijo a unos jóvenes, nosotros conocemos a Pablo. El nombre de nosotros debería ser conocido en regiones celestiales. No es usted huyendo de los demonios. No los endemoniados, usted huyendo de los endemoniados. Son los demonios temerosos de la iglesia, porque es una iglesia gloriosa. Y no es un cuento. Somos morada de Dios. Dios, todopoderoso, que tiene todo poder y toda autoridad, desea morar en nosotros como moró en este pueblo. Pero más allá, en este pueblo moró y derrotaron a todos sus enemigos y conquistaron la tierra. ¿Y la iglesia? Dice que es mejor el pacto, con mejores promesas. Entonces Él moraba en la mitad y desea morar en nosotros. Quiero que vayamos a Números 24:5. El pueblo de Israel iba andando por el desierto y un rey que se llamaba Balac sabía que ese pueblo venía y era un pueblo que los iba a conquistar. Se le ocurrió la maravillosa idea de contratar un profeta. Y hoy en día hay muchos profetas que los contratan. Yo lo he visto. Y cobran. Y aunque usted no lo crea, pasa. Y en sus tarifas dice, el culto con milagros vale tanto y sin milagros vale tanto. Eso pasa. Y yo lo he visto. Y negocian. Existen y han existido profetas que se venden. Y son profetas de Dios. Balaán era un profeta de Dios. Él no dijo ninguna profecía que fuera equivocada. Él contrata a este profeta y le dice, yo necesito que maldiga a ese pueblo porque no hay otra manera. Necesito que ese pueblo sea maldecido por Dios, porque mientras Dios esté con ellos no tenemos forma de vencerlos. Y él dice, yo no puedo decir otra cosa que la que Dios me diga, y él se va. Y el Señor se le aparece en el camino. Obstinadamente va y el Señor dice, vaya, pero no va a decir sino lo que yo le diga. Dios le hablaba. Hay un parámetro muy exacto para medir a los profetas del Señor y a los siervos del Señor. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. No por sus palabras. Hay gente que habla mensajes muy lindos y son del Señor.
y sin embargo son falsos profetas. El Señor llama a Balaam falso profeta y su profecía no fue falsa. Es falso profeta por el móvil por el cual lo hacía por el lucro, por el dinero, por la ganancia. Mucha gente le sirve al Señor por el dinero, por la ganancia, por la exaltación personal, por el beneficio personal. Y pueden decir cosas del Señor y no dicen ni una sola palabra que no sea del Señor. Y son falsos profetas, porque su móvil es la ganancia y el beneficio personal. Por eso usted juzga a un verdadero profeta del Señor, no por sus palabras, por sus frutos. Entonces este hombre, que es un profeta falso, que hablaba con Dios, vea lo que dice. El versículo 5 dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Pues el rey se desespera porque él lo llama y lo manda a maldecir al pueblo, y este profeta se sube al monte y lo que empieza es a bendecir al pueblo. Y dice, ¿usted qué está haciendo? Yo lo contraté para maldecirlo. Y dice, pues yo no puedo maldecirlo porque es un pueblo que Dios bendice. Vea lo que dice el 23:9 de Números. Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado. Está hablando del pueblo de Israel y lo está diciendo Balaam. Y no será contrado entre las naciones. Es un pueblo diferente. Un pueblo cuyo Dios es el Señor. Y la iglesia debe ser un pueblo diferente. Gobernada por Dios, no por los hombres. Obedeciendo al Señor. Diferente a todas las naciones y a todas las denominaciones. No está siendo gobernada por el hombre. Y se tiene que ver la gloria de Dios en ella. Y eso tienen que verlo. Y es notorio. Cuando Dios toca una vida y cuando Dios es el centro de esa vida, es notorio, usted no lo puede esconder. ¿Se ve? No tiene usted que manifestar algo. Dios da testimonio a través de su vida. Y eso es lo que pasó. Este pueblo era rebelde, obstinado, obcecado, pero Dios decidió habitar en medio de ellos, y eso era notorio para los enemigos. Por el pueblo, no, por Dios. La obra que Dios estaba haciendo en ese pueblo, mostrándole sus caminos en el desierto. Esta es la imagen 12. Bueno. Entonces ese fue el hombre que Dios le dio los oráculos. Moisés. Vamos a hablar de este negativo, volvemos a la imagen, específicamente de este negativo. Éxodo 25. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. La ofrenda era algo voluntario y sigue siendo algo voluntario. Tanto la ofrenda que se dan recursos para la obra del Señor, como la ofrenda de lo que usted hace para el Señor, tiene que ser voluntario y tiene que nacer del corazón. No corresponde a la gente que lleva la palabra del Señor presionar a las personas a hacer cosas para Dios. Dios es el que tiene que motivar los corazones. Los que predican la palabra solamente en transmitir la palabra, no más, sin ninguna intención de nada. Dios es el que tiene que motivar. Y si el Señor no está motivando, en vano trabajamos los que edificamos. Dios es el que tiene que motivar los corazones para hacer su obra, no nosotros. Eso es meter la fuerza de nosotros. Eso es golpear la roca. Dios es el que tiene que motivar, y si el Señor no motiva los corazones, los que están al frente deberían reflexionar si están haciendo lo que Dios quiere, pero no agarrar a presionar a las personas, ni para que ofrenden tampoco.
Hay necesidades en la congregación y una persona responsable sabe que hay necesidades. Hay que pagar un salón, se ayuda a veces a algunos hermanos. Las casas que se prestan para el servicio del Señor también tienen gastos. Es responsable, pero el Señor es el que debe motivar los corazones. Y aunque se hable la palabra, no se le debe meter la fuerza para motivar a nadie. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. El 3. Oro. El oro representa la naturaleza de Dios. Es un material incorruptible. Siempre que hay crisis monetarias, cuando hay situaciones complejas económicas, la gente que tiene dinero invierte en oro. Porque sabe que el oro no se devalúa. No pierde su valor porque no se corrompe y puede ser purificado. ¿Y cómo es purificado el oro? Bueno, ahorita hay muchos procesos, pero en la época en que se escribía esto, la única manera de purificar el oro era por el fuego. Y el Señor necesita pasarnos por el fuego para sacar su naturaleza y quitar la escoria. Esa es la primera cosa y nos habla de Cristo, que verdaderamente es el único incorruptible. Dice plata. La plata nos habla de redención. Era con lo que se comercializaba. Se pagaba por algo, eso es la redención. Básicamente la redención es eso. Nosotros estábamos endeudados con Dios y la deuda no la podíamos pagar. Y el Señor vino y pagó la deuda. Y esa es la redención. Dice cobre. El cobre habla del juicio del Señor. Azul, púrpura, carmesí, lino fino. Este los voy a tocar más adelante porque están explícitos en la entrada del templo. Pelo de cabras. El pelo de cabras habla del sacrificio por el pecado. La mortificación por el pecado. El Señor hace una diferencia entre las cabras y las ovejas, porque en lo natural las cabras y las ovejas son diferentes. Las cabras tienen cuernos, las ovejas no. Y las cabras son extremadamente indomables. Dices que usted parece una cabra loca. Loco como una cabra, porque realmente las cabras son así. No miden el riesgo. Se van botando y no miden el riesgo. Y son feroces y atacan. Por eso tiene que separar los rebaños de las ovejas de las cabras, porque en algún momento eventualmente la cabra puede lastimar a una oveja. Las ovejas son mansas. Las cabras no son dómitas, les toca manejarlas y hacerles rebaños a la fuerza. No siguen al pastor, las ovejas sí. Y esa naturaleza de nosotros que es indómita, el Señor necesita destruirla. Necesita matarla. Necesita acabarla. No transformarla, no que seamos mejores personas. Es matarla. Por eso son las pieles. Y esa muerte de esa cabra hace una separación, porque básicamente lo que estaba destinado al pelo de la cabra era para cubrir el tabernáculo, esta parte de acá. Tiene 4 coberturas. No creo que lo alcancemos a tocar hoy. Y una de ellas era el pelo de cabra que hacía separación entre lo de afuera y lo de adentro, cosa que era diferente en el atrio, que es la parte como del patio, donde no había cobertura. Entonces el Señor necesita que esa naturaleza de nosotros, que es como la cabra, muera. Y también necesita que nosotros demos muerte a esa naturaleza. ¿Qué es mortificar y negar el pecado? No hacer lo que usted quiere. A usted le gustó la mujer de su vecino y le llamó la atención, entonces usted sencillamente se aparta de ella. Se negó. Usted tiene unos amigos que lo invitan a embriagarse y a perder la cordura. Usted se aleja de ellos. Se negó. Está mortificando esa naturaleza.
Y así el Señor le va revelando qué tiene que hacer para mortificar esa naturaleza. Pieles de carneros teñidas de rojo. Los carneros son los machos de las cabras. Y teñidas de rojo, el rojo representa también la sangre, la redención, el precio que se paga. Y es una piel que también quiere decir que el animal está muerto. Hay una... No la apunté acá. Hay una parte en que habla del Yom Kippur, el día de expiación, y el sumo sacerdote tenía que agarrar 2 carneros, y uno de esos carneros tenía que matarlo, y el otro carnero, él ponía las manos sobre ese carnero, y dice la escritura que era Azazel, que quiere decir el chivo expiatorio, y lo soltaba por el desierto, lo alejaba del campamento. Y esas son las 2 obras que Dios quiere hacer también con esa naturaleza de nosotros, darle muerte y alejarla completamente de nosotros. Eso es una obra que hace el sumo sacerdote, es una obra que solo puede hacer el Señor. Pieles de tejones. El tejón es un animalito muy bonito. Aproximadamente mide 80-85 centímetros. Según el libro Guinness, es el animal más valiente de todos los animales que hay en la creación. No le tiene miedo a nada. Se enfrenta, ese animalito de 85 centímetros se enfrenta a elefantes, se enfrenta a leones. Tiene una piel que es impresionantemente dura y es difícil que le entre algo. Y por instinto y naturaleza siempre ataca los testículos de sus víctimas y los reduce. Mire las características de eso. Porque las características del Señor. Que Él también quiere quitar la simiente de sus enemigos para que no se reproduzcan en nosotros. Y el Señor no anda con temor, no tiene temor. Y si usted anda al lado de Él, debe ir siendo quitado el temor de su vida. El perfecto amor echa fuera el temor. Donde hay temor, todavía falta que se perfeccione el amor. Este animalito le gusta mucho la miel. ¿Vea usted qué bonito el animalito? Porque la miel representa la escritura también. Y para él encontrar los panales de miel, él sigue a un ave, él reconoce que hay un ave, que esa ave ubica la miel, y él la sigue y encuentra la miel. Y así también nosotros seguimos al Espíritu Santo, que se representó como un ave en el bautizo del Señor, para encontrar la miel, que es la palabra de Él. Proverbios 25:16. ¿Hallaste miel? Come la que te basta. No sea que hastiado de ella la vomites. Siendo la miel también una representación de la palabra del Señor, la palabra del Señor no está inspirada por Dios para alimentar nuestro ego, para alimentar nuestro razonamiento. Está inspirada por Dios para varias cosas, entre ellas darle muerte al hombre natural y para alimentar al hombre espiritual. Por eso el Señor nos está mandando tanto a que usted haga unos estudios profundos de las Escrituras y utilice la hermenéutica, homilética. Son herramientas buenas, bien usadas. Pero si esa búsqueda es para exaltar su ego, no sirve.
halló miel, come lo que le basta. Para ser fortalecido en el hombre interior, no más. No busque la revelación de Dios, busque a Dios, que Dios tiene toda la revelación. No quiera entender en su vida y en su mente los misterios de Dios. Camine con Dios. No se trata de hacer un esfuerzo para escudriñar mucho, se trata de andar con el autor para entender. Los fariseos hacían estudios grandes y tenían escuelas de formación y conocían la ley, las profecías, y cuando tuvieron a la promesa en medio de ellos, la pusieron en un madero. Y Dios se reveló a hombres sencillos, pescadores, obreros, uno que otro formado. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, ni muchos doctos, porque de lo débil del mundo escogió Dios. No es revelado al hombre natural, tiene que ser revelado por el Espíritu. Este versículo me impactó. Coma lo que le basta. No hay una fórmula, no tiene que leer usted 20 capítulos al día. A veces un versículo lo sustenta a usted mucho tiempo. Porque tiene que ser vida. No es una letra, es vida. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Por eso dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. No dice cuán hermosos son las bocas de los que anuncian la paz. Pues están anunciando la paz, lo más lógico sería que las bocas de los que anuncian la paz sean hermosas. Pero dice los pies, porque la vida se anuncia desde el caminar, no desde las palabras. Es un caminar en el Señor. Y es un caminar hermoso en el Señor, que anuncia la paz del Señor. Entonces era el tejoncito, muy bonito. Es un animal exento de temor. Vea la riqueza que hay en este animal. La piel de tejón no es bonita. Nunca van a agarrar un tejón para hacer un abrigo de tejón. El abrigo de bisón, los zorros, eso vale millones, ya están prohibidos. Sin embargo, hay personas que lo siguen usando. A través de mucho sufrimiento del animalito obtienen estas pieles y es cruel. Pero esta piel de tejón no es muy atractiva, pero es muy resistente. Igual que el Señor. Isaías 53 dice que le veremos más inatractivo para que le deseemos. Una de las cosas que también nos cubre a nosotros es que el Señor nos quita el atractivo para el mundo. Generalmente los hombres de Dios no son unos hombres maravillosos y que llegan y todo el mundo los ve con sus vestimentas y en sus carrazos, no. No era la forma en que el Señor actuó. Él llegó en un burrito, no llegó en un carruaje. Le veremos más inatractivo. Hay una canción que dice, es una canción del hermano Gino. Le veremos más sin hermosura. Porque la hermosura de Él no es al hombre natural, la hermosura de Él es revelada por el Espíritu Santo. Los que logramos discernir vemos la perfección, la hermosura del Señor, no hay nada semejante. Pero eso al hombre natural no le llama la atención. Y las congregaciones del Señor no llaman la atención al hombre natural. Y hay muchos lugares que quieren llamar la atención al hombre natural y ponen un escenario y hacen un espectáculo y convocan millones de personas y la persona sale feliz y contenta y no sabe nada de la Escritura y ajenos a la vida de Dios. Pero es atractivo y llamativo al hombre natural. Lo de Dios no es así. No es atractivo al hombre natural. Y eso era lo que la gente veía en últimas cuando veía el tabernáculo desde las lomas. La última cobertura, la de encima, era la piel de tejón. Por dentro había una riqueza impresionante. Estaba toda la revelación del misterio de Dios dentro de eso. Pero por fuera era pieles de tejones, no se veía atractivo. Cualquiera que lo hubiera visto, no le daban ganas de ir a
mirar qué había adentro. ¿Usted quiere ser atractivo para Dios o para el mundo? ¿Dónde están nuestros intereses y nuestro corazón? No es atractivo para el mundo la vida del Señor. Seguimos ahí en Éxodo 25, por favor no lo pierdan, porque estamos hablando apenas de los materiales. Aceite, pieles de tejón en madera de acacia. La acacia es una madera que es inmune a todas las plagas, pero es una madera extremadamente torcida. Ella crece y se llena de nudos, y a veces entre los árboles por las raíces se entrelaza un árbol con otro y forman unos nudos, y esa parte de los nudos es la más bonita. Ahí se forman unas vetas espectaculares, pero tienen que agarrar esa madera y enderezar. Pues ahorita hay máquinas, es relativamente fácil, pero en esa época a mano y no sé con qué herramientas, porque hacían tablas rectas. Sin embargo, al tener la tabla recta de la acacia no se tuerce. Es incorruptible. Y eso nos habla de la naturaleza humana del Señor, pero incorruptible. Dios necesita la naturaleza humana. Nosotros nos imaginamos a Dios como algo celestial y un ser allá como es Él, pero Él también se hizo hombre, y un hombre como nosotros. Y eso es lo maravilloso. La naturaleza humana es fundamental para el propósito de Dios. Porque lo que hacía que todo se sostuviera, todos los elementos, era la madera de acacia, que iba recubierta de otros metales, depende del mueble. La naturaleza humana, la naturaleza incorruptible del Señor humana. Es una madera también liviana. Eso garantizada porque, como casi todos el mobiliario, ellos vivían en el desierto, y no es que llegaron a un lugar en el desierto y se quedaron a acampar ahí, no. Ellos tenían que estarse moviendo porque tenían que llegar del punto A al punto B. Atravesaron todo el desierto en 41 campamentos en el desierto. El campamento 42 es en la tierra prometida, ese es otro tema interesante. Y tenían que andar desmontando todo esto, envolviéndolo en pieles de tejones, envolvían cada mueble y lo tenían que transportar. La madera de acacia garantizaba que eso fuera liviano, no era pesado transportarlo. Y es la naturaleza de nosotros, pero ya redimida por el Señor. No es una carga pesada. Tenemos que cargar con esta naturaleza humana, pero ya no es pesada, porque el Señor la enderezó. El Señor está puliendo y corrigiendo, y está limpiando nuestro caminar, pero ya no es pesado. Aprended de mí, llevad mi yugo, porque ligera es mi carga. Entonces ve uno cristiano sudando petróleo para obedecer a Dios, es porque todavía no han entendido. Están fijándose en ellos mismos que no pueden, pero Dios sí puede. No solo puede, lo hace. Y no solo lo hace, supera lo que nosotros no podemos hacer. Dice después, aceite para el alumbrado. El aceite había no alcanzamos a hablar de eso hoy, un mueble en particular dentro de la tienda, que era la menorá, que era el candelabro, y él tenía que ser alimentado por un aceite, y ese aceite se obtenía de las olivas, las extraían y las machacaban. Ahora el Señor dice que aceite puro, aceite fino, él tiene un término que no me acuerdo ahorita, pero es que resulta que ellos machacaban las olivas varias veces, y la primera que salía la utilizaban generalmente para los alimentos. Iba saliendo y ya la cuarta o quinta vez ya no servía para los alimentos, entonces era la que utilizaban para los otros usos. El Señor está diciendo, no, de la primera que sale. El Señor no va a tomar las sobras,
Él va a tomar todo. Y tenía que ser machacada. En una piedra redonda la ponían y la machacaban. Se exprimían. Ahora, esto también nos habla del Señor. Cuando el Señor está en el momento de más agonía, Él se va a orar a un huerto de las olivas. Un lugar seguramente donde hay muchas olivas, y el lugar se llama Getsemaní. La palabra Getsemaní viene de dos raíces griegas. Getsem, que quiere decir prensa de aceite. El Señor estaba haciendo esa oliva machacada. Isaías 53 también dice que Él fue molido por nuestros pecados. Ese aceite nos habla de Él. Y la manera de obtener la unción, de obtener la luz, es que sea machacado nuestro ego, nuestra naturaleza y nuestra voluntad. ¿Qué fue lo que pasó en Getsemaní? El Señor sentía angustia, y dice que la angustia era tan fuerte que sudaba gotas de sangre. Y dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Rindió la voluntad. Y es el proceso que quiere pasar también con su pueblo, que rindamos la voluntad, que seamos machacados, molidos, para que haya luz, que era lo que alumbraba el candelabro. No su naturaleza, no le sirve al Señor. No es lo mejor de usted. Hay por ahí escritos, dice: su mejor vida ahora. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Amén. La naturaleza del Señor en usted, gobernándolo a usted, sujetándolo a usted, y usted entregando su voluntad. Ahí es donde hay luz. Y dice que aceite para el alumbrado, el versículo 6 estamos, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Entonces eran diferentes semillitas, que esas son las especias. Nosotros todavía usamos especias para cocinar. Más adelante las menciona cuáles eran las especias. Está la mirra, la canela, el cálamo aromático y la acacia. Y la mirra nos habla del sufrimiento. Fue una de las tres cosas que le llevaron al Señor cuando Él nació. Los sabios de Oriente le llevaron incienso, mirra y oro. Generalmente era usada para embalsamar a los muertos, para preservarlos. Nos está hablando de la muerte también. Para que haya unción, para que haya la vida del Señor, debe haber la muerte de nosotros. La canela era una especie aromática. Y hay un olor que procede de las personas que han sometido su vida a los tratos de Dios. Pablo dice que es olor de vida para vida y olor de muerte para muerte. Lo que decíamos ahorita, el trato de Dios no nos hace atractivos para el mundo, y para el mundo somos olor de muerte. No es atractivo para el mundo, pero para los hijos de Dios es olor de vida. Hay vida, es el aroma de Cristo. La canela tiene un olor. Usted cocina con canela y se siente. Usted le pone canela a las cosas para acentuar sabores. Y también el olor. El cálamo aromático. El cálamo aromático es interesante porque esta planta crece en lugares pantanosos, pero crece muy alto. Y entiendo yo que nos habla de la resurrección. El Señor tuvo que atravesar por esa muerte para resucitar y tener nueva vida. Y lo que no hace que nosotros lleguemos a las alturas es morir juntamente con Cristo. La acacia. La acacia se usa como repelente contra insectos y contra serpientes. Y nosotros entendemos que se representa la serpiente también en la Escritura. Entonces la forma en que nosotros tenemos algo que repela a la serpiente
es la vida del Señor en nosotros. Una cosa que se me olvidó decirle del tejón también es que él es inmune a las picaduras de serpiente. Lo pica la serpiente. Hay una serpiente que es extremadamente venenosa. Mataría a un animal grande en segundos. Y le alcanza a hacer daño. Él queda dormido hasta 10 o 12 horas y vuelve a levantarse. Igual que el Señor, que pisó la cabeza de la serpiente. Y nosotros en Cristo tampoco el enemigo nos puede hacer daño. Piedras de ónice y engaste para el efod y el pectoral. Ahí vamos a la imagen 3. Entonces habían una serie de piedras, las describe, pero de todas maneras, analizar esas piedras es un poco engorroso porque no se sabe si eran las piedras que uno hoy en día identifican como esas piedras, porque el lenguaje ha cambiado. Lo más probable es que las piedras que mencione, porque él las menciona más adelante, no sean las piedras que nosotros conozcamos con ese nombre. Sin embargo, esto es muy interesante. En las vestiduras del sumo sacerdote, él llevaba acá como un babero, que se llama el efod, y en ese babero llevaba 12 piedritas, y cada piedra representaba una de las tribus de Israel. Y también tenía una piedra muy especial que era la piedra de ónice, y en 2 piedritas de ónice grababan 6 nombres de una tribu en una piedra, 6 nombres de las otras 6 tribus en la otra piedra, y las ponían sobre los hombros, aquí en la parte de los hombros del sumo sacerdote. Y eso representa el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que lleva al pueblo en su corazón, y también sobre sus hombros, que habla del peso que él lleva, de la iglesia, de su pueblo. Las piedras preciosas también hacen referencia a tesoros que Dios da. En 1 Corintios 3:12, vamos a leer desde el 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Usted no se puede confiar a que la obra del Señor la hacemos acá. Entonces usted viene y recibe la palabra del Señor acá, y si usted no viene acá, se quedó sin la palabra del Señor. La Escritura dice claramente que es labor suya sobre edificar sobre el fundamento. Y esos tesoros los sobreedifica usted. Entonces usted mirará sobre qué quiere sobreedificar, porque está hablando también de oro, plata y piedras preciosas. Son materiales que el fuego no los daña. Generalmente los purifica. Y el fuego de la prueba y de las circunstancias difíciles van sí o sí a venir. Van a venir. Y si usted edificó sobre materiales incorruptibles, se va a purificar la obra de Dios en su vida a través del fuego. Pero si usted se edificó sobre materiales corruptibles, se va a perder lo que usted ha hecho, que es la madera, el heno y la hojarasca. Se queman con el fuego, alimentan el fuego. Si usted no tuviera madera, heno y hojarasca, sino solamente oro, plata y piedras preciosas, pues no puede producir fuego. Por eso el Señor no puede ser tentado, porque Él no tiene nada corruptible en su naturaleza. Nosotros sí. Por eso viene el fuego y nos toca. Pero ese fuego destruye lo que no es de Dios. Vamos a pasar a la imagen 4. Éxodo 26. Vamos a tomar este aspecto. Éxodo 26, versículo 36.
Voy a ir un poquito más rápido. No vamos a tocar sino la puerta. No alcanzamos a tocar nada más. Pero me parece importante tocar la puerta. Éxodo 26:36 dice: harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, que eran los 4 materiales que no tocamos en lo que el Señor le está describiendo a Moisés. Era la puerta por la cual entraba y hacía una sola puerta. Para todo el templo, para todo el santuario, perdón, había una sola puerta. Y esa puerta tenía 4 columnas. Y tenía 4 colores. Y por ahí entraba en el sacrificio, hacia adentro del tabernáculo. Esta es una representación artística porque exactamente no se sabe cómo era. Lo importante es que tenía 4 colores y era de un diseño especial que Dios le inspiró a aquellos que Dios le inspiró, porque dice que Él les dio sabiduría e inspiración a 2 personas en particular para hacer esa obra. Vamos a tomar color por color. El azul. Hay una cosa importante, la puerta. Nosotros sabemos que el Señor dijo: yo soy la puerta. Ahora, para los judíos iba más allá, porque cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, los judíos llamaban a esta entrada el camino. Derech. Cuando Él dijo: yo soy el camino, a la otra entrada, que era la entrada de la tienda de adentro, puedes poner la imagen, por favor. La entrada adentro, ellos la llamaban Emet. Emet quiere decir, Emet era para ellos verdad. Y al velo, que diferenciaba, esta parte estaba dividida en 2, ustedes ven acá. Esto era un velo. Ese velo se llamaba Jaim. Para los judíos era Jaim, que dice vida. Cuando el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, les está diciendo: yo soy la entrada al atrio, al lugar santo, y el velo al lugar santísimo. Por eso no lo querían. Por eso lo despreciaron y les dio tanta rabia. Ese es Derech, el camino, que es la primera. Ahora sí volvamos a la imagen de la... Tenía 4 colores. El primero, el azul. El azul representa a Jesús como Hijo de Dios. Usted se asoma al cielo y el cielo es azul. Es el lenguaje de Dios. Representa a Jesús como Hijo de Dios. Hay una imagen muy bonita que se le mostró a Ezequiel, en Ezequiel capítulo 1, pues si quieren buscarlo, si no, no. Habla de que él vio la gloria de Dios, y cuando él vio la gloria de Dios ve 4 seres vivientes. Uno tenía forma de águila, otro tenía forma de hombre, otro tenía forma de buey y otro tenía forma de león. También habla de estos aspectos de los 4 evangelios y de la naturaleza de Dios. En este caso nos está representando el águila, que es el animal que mora en las alturas. El águila es un animal interesantísimo, mora en las alturas, tiene una visión profunda, logra ver cosas muy pequeñas a distancias muy grandes. Se remonta sobre las alturas y caza su alimento. Entonces, este color del azul nos representa todo eso. Nos representa también que eran 4 colores y la entrada al santuario de Dios es a través de ¿qué? Del Evangelio. Cuando usted entiende el Evangelio de Dios, que Cristo vino a la tierra a dar su vida por nosotros, ese es el Evangelio de fe que predicamos. Que nosotros éramos pecadores y Cristo tomó nuestro lugar. Y los 4 colores también representan los 4 evangelios. En el caso del azul representa el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan empieza no con una genealogía, sino con el origen del Señor desde los cielos. Dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces habla el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan el Señor utiliza 21 veces yo soy para adjudicárselo al mismo. Y el yo soy fue la frase que el Señor le dijo a Moisés cuando Moisés dijo: bueno, yo le voy a decir a los hijos de Israel que alguien me envía. ¿Quién me envía? Y él le dijo: yo soy el que soy. Cuando el Señor está diciendo yo soy, Él está diciendo al pueblo judío: soy Dios. Y 7 descripciones de ese yo soy, si las quieren apuntar. En Juan 10, 7 y 9 dice que Él es el pan de vida. En Juan 10, 11 y 14 dice que Él es el buen pastor. En Juan 11, 25 dice que Él es la resurrección y la vida. En Juan 14, 6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. En Juan 15, 1 y 5 dice que Él es la vid verdadera. En Juan 8, 12, 9 dice 8,
12 y 9:5, perdón, dice que él es yo soy la luz del mundo. Y en Juan 10, versículos 7 y 9 dice que Él es la puerta. 7 yo soy. Y utiliza más yo soy. Hay una escena muy interesante cuando Él viene a encontrarlo en el huerto, que los soldados dicen, venimos a buscar a Jesús, y Él dice, yo soy. Y dice que ellos se fueron de espaldas. Y Él tenía todo el poder para destruirlos y acabarlos. Él lo dijo. Y Él podía pedir al Padre que enviara legiones de ángeles a acabarlos. Y no lo hizo. Venía todo un ejército contra Él y Él dijo, yo soy. Y lo máximo que hizo fue tenderlos a tierra. En la misericordia del Señor. Y Pedro se le ocurre sacar una espada y empezar a combatirlo, y le cortó la oreja a uno que amaba a Malco. Y a veces nosotros creemos que tenemos que defender la verdad. Y utilizamos la palabra para andar cortando orejas a todo el mundo, el oír de la gente. No es para eso. El Señor se defiende solo y la verdad se defiende sola. No necesitas defender la verdad, solamente proclamarla. Ahora tenemos una cantidad de cursos de apologistas. Y en la sabiduría humana tratando de defender la verdad. Y la apología es buena, es necesario. Pero no es la manera de defender la verdad. Proclámela, Dios se encarga de confirmarla. Entonces es el Evangelio de Juan, el púrpura, que era el otro color. Habla de Jesús como rey, era el color que utilizaba la realeza. El rey de la selva es el león, entonces nos habla de ese ser viviente que es el león. Y Jesús como rey aparece muy claramente en el Evangelio de Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos, tenía un oficio que lo vinculaba con el gobierno. Aparte de la genealogía de Jesús, de Mateo, él sí toma una genealogía natural y va desde Abraham hasta Cristo y pasa por David, mostrando toda la línea real. En él se escribe también la visita de los magos, de los sabios de Oriente, como emisores de todo el Oriente, manifestando la realeza del rey. Ellos vienen a adorar al rey. Y la última parte del Evangelio del Señor dice, toda potestad me es dada. Está hablando de su reinado, de su gobierno, de su señorío. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos. ¿Por qué pueden ir a ser discípulos? Porque Él tiene todo poder y toda autoridad. El carmesí nos habla de Jesús como siervo. ¿Y cuál de estos seres vivientes es el más siervo de todos? El buey. El buey es un toro que han castrado y le han quitado la fuerza y lo han sometido al gobierno de otro toro. Enyuntan dos toros, el toro viejo con el buey nuevo, el buey viejo, y le ponen la yunta y el buey todavía tiene los brillos y él trata de jalar y jalar y jalar hasta que él ya se somete completamente y sirve para jalar. Es la naturaleza domada de nosotros, como siervo. Marcos es uno de los cuatro, el único evangelista que no se sabe el que hacía. Porque Mateo era cobrador de impuestos, Juan era pescador, Lucas era médico y Marcos, bien gracias, no se sabe qué era. Y así en día hay muchos anónimos hoy en día, siervos. Aún en lo natural, gente que se dedica a hacer oficios varios, a rebuscársela. Tal vez eso era Marcos, una persona sin profesión, como siervo. Es el evangelio más corto también, como un siervo. En el evangelio de Marcos tampoco hay genealogía, como no la hay en la vida de los siervos, que no nos interesa saber quién es su papá, su mamá, nada, es un siervo, alguien que sirve. Ahora mire lo bonito, porque hablamos de Mateo, que es el león, que es el Señor y el Rey, y hablamos de Marcos, que representa al siervo. Y ciertamente esto es una obra que solo puede hacer el Señor, porque Él nos da poder y autoridad, pero también el carácter de siervos. Usted en lo natural o es muy servil o es muy arrogante.
Pero el Señor puede hacer las dos cosas al tiempo. Darle autoridad, poder, potestad. Sin embargo, darle un corazón de siervo. Darle el corazón de un águila que se remonta a las alturas y mira a lo celestial, pero también el de un hombre que está aquí con los pies en la tierra y mirando lo natural. Eso es una obra que solo puede hacer el Señor. El lino fino nos habla de Jesús como hombre. El Evangelio de Lucas nos habla de Jesús como hombre. Lucas era un médico y creo que en esa época una profesión más cercana al hombre no podría haber. Lucas también nos da todos los detalles naturales de la vida del Señor, quién gobernaba, cuáles eran los gobernantes, en qué aldea nació, todos los detalles naturales de Jesús. Y la genealogía de Lucas va desde Adán, que fue el primer hombre. Entonces Lucas nos habla de Jesús como hijo de hombre. Entonces el Evangelio completo y la entrada al atrio del Señor. Jesús como hijo de Dios, Jesús como hijo de hombre, Jesús como rey y Jesús como siervo. Y nosotros juntamente con él. De eso hablan los colores. Quiero terminar con la imagen 5. Este patio, por decirlo así, patio, estaba compuesto por una cortina, que ustedes la vieron en la primera imagen, y esa cortina estaba sostenida por 60 columnas. Estas eran las columnas. 4 de ellas sostenían la puerta, el resto sostenían la cortina de lino, y eso era lo que marcaba la separación entre lo de afuera y lo de adentro, estas columnas. Esta era la representación de la columna, era hecha de madera de acacia, en la parte de arriba tenía una corona de plata, en la parte de abajo una base de bronce, estaba amarrada al lado y lado por un cordón que era hecho de pelo de cabra y un clavo, una estaca que era hecha de bronce y estaba clavada por orden del Señor solamente hasta la mitad. Y todo el mensaje del Evangelio está contenido en cada columna, porque Jesús con su naturaleza humana pasó el juicio de Dios, que es el bronce, y a través de la redención descendió al hombre. El pelo de cabra habla del ministerio profético, también de la muerte de nosotros y la naturaleza humana, como ya lo vimos. Y la estaca de bronce, el bronce del juicio de Dios, él está enterrado a la mitad, porque el Señor Jesús murió, pero también resucitó, no se quedó ahí enterrado. Y eran 60 estacas. El 60 es 6 veces 10. El 6 es el número del hombre que fue hecho el sexto día, y el 10 es número de prueba. Muchas veces el Señor en la Escritura utiliza el 10 como prueba, empezando por los 10 mandamientos, que es una prueba para el hombre natural de que él no puede dar la talla que el Señor quiere. Y es lo que hace separación entre lo de adentro y lo de afuera. Un hombre al cual Dios le probó que él no puede alcanzar la gracia de Dios y necesita el Evangelio de Dios y necesita entrar por la puerta que Dios proveyó, que era Jesucristo. Y cada cosa de este templo nos habla de Cristo. Y Cristo es la foto, ya no es el negativo. Tenemos la foto, la revelación de Cristo, que ahora quiere también que seamos su tabernáculo, porque Dios quiere morar en medio de nosotros, para que los demás vean su gloria y sea un pueblo que no sea contado entre las naciones. Es la obra de Dios. Y esta es una pequeña parte del negativo, y si Dios permite, continuamos con el resto en una próxima ocasión. Amén.